Primer Seminario Internacional El Capital, 150 años. El capital no envejece, sigue siendo un arma contundente de la lucha de clases. El pensamiento de Marx en el siglo XXI. Bueno, muy buenas tardes. Les agradezco su presencia acá y que es la presencia que es indispensable después de todo, ¿no? Yo podría también hablar solo a una gigantesca sala vacía, pero tendría mucha ganas. Quiero agradecerle muy cálidamente que se me haya hecho el honor de invitarme, nada menos que teniendo una sesión para mí solito, a este acontecimiento verdaderamente extraordinario, que es una especie de puntapié inicial. Esperemos que tenga muchas réplicas, porque las necesitamos, porque estamos atravesando un momento, una etapa en la historia del mundo, no solamente de nuestra región o de este país, que requiere realmente que, como se dice en mi tierra, no sé si acá existe esa expresión, nos pongamos nuevamente las pilas para repensar montones de cosas. Cuando me invitaron a dar esta charla, le di muchas vueltas en la cabeza a diversos temas y finalmente decidí enfáticamente por ninguno de esos temas que me estaban dando vueltas en la cabeza, y pensé que tal vez sería lo mejor plantear en términos lo más generales posibles una serie de problemas, de cuestionamientos, de replanteos a propósito de la actualidad del marxismo y de cómo pensar incluso sus carencias, sus insuficiencias, sus límites, pero también sus enormes posibilidades. Seguramente todo lo que yo tenga acá para decir, un poco improvisando, con algunas notas que he tomado, va a ser insuficiente. Ustedes, y eso es lo que estoy esperando, seguramente tendrán muchísimas otras y mejores cosas que aportar. Tómense esto, entonces, por favor, simplemente como una serie de pretextos en el sentido literal del término, de textos previos sobre los cuales a mí personalmente me gustaría trabajar en el futuro. En realidad quiero empezar por despachar lo más rápidamente que pueda lo que se podría llamar un fantasma, solicitando una famosa frase de 1848, o si quieren ustedes una más cercana del profesor Derrida, y esta idea de la que tanto hemos escuchado hablar en las últimas décadas, y con particular énfasis después de la caída del muro de Berlín, de que todo lo que se hizo, todos los movimientos, las revoluciones que se hicieron en nombre del marxismo, resultaron en un fracaso.
Entonces me voy a permitir una pequeña teoría sobre el fracaso. Porque, claro, uno podría empezar por hacer una chicana muy obvia y decir, bueno, muéstrenme cuáles son los clamorosos éxitos del capitalismo. Sobre todo en la situación desastrosa que podemos leer todos los días en los periódicos. Pero eso sería demasiado más fácil. Me quiero tomar en serio esta idea de que esos movimientos y esas revoluciones hechas en nombre del marxismo han fracasado y preguntar en voz alta ¿qué significa esa palabra fracaso? Finalmente, desde un punto de vista filosófico muy general, si ustedes quieren, toda acción humana es siempre parcialmente fracasada. Hay un psicoanalista francés, Jacques Lacan, que dice: para el hombre, para el sujeto humano, el único acto verdaderamente exitoso es el suicidio. Bueno, no estoy proponiendo que hagamos una catarsis colectiva en esa dirección, pero sí que tengamos cierta sobriedad, ¿no es cierto?, respecto de apresurarnos a pensar demasiado bien sin reflexionar en el concepto de éxito. También en mi país, que al igual que este es un país muy futbolero, tenemos, supongo que lo tienen ustedes también, creo que sí, el concepto de los resultadistas, ¿no? Los que solamente están pensando en el resultado, sea cual sea el precio, sea cual sea la calidad del juego que haya conducido a ese resultado. Entonces, cada vez que me hablan del fracaso, sobre todo en este caso particular, el fracaso de esos movimientos, de esas revoluciones, que por supuesto que en un sentido no tengo ningún inconveniente en decir que han fracasado en sus propósitos iniciales, pero cada vez que me hablan de eso, a mí me gusta recordar un par de anécdotas de dos importantes intelectuales norteamericanos. Una es el gran escritor William Faulkner, que en una célebre entrevista le dice al periodista que lo está entrevistando, le dice: mire, habla de esto, ¿no?, del fracaso, y Faulkner le dice: mire, no se vaya a creer usted que es tan fácil fracasar. A mí al principio me costó mucho y después me fue saliendo cada vez mejor. Y la otra es de un gran cineasta, Orson Welles, que decía: yo empecé de muy arriba y tuve que trabajar mucho para llegar al fondo. ¿Qué es lo que me interesa de estas dos anécdotas que parecen enunciadas así triviales? Que el acento del razonamiento irónico, por supuesto, sarcástico, como ustedes quieran, pero el acento del razonamiento está puesto en el esfuerzo, en el trabajo. Me costó mucho fracasar. Tuve que trabajar mucho para finalmente fracasar. Y este razonamiento, que pone el acento en el esfuerzo, debería conducirnos a un desplazamiento de esa pregunta por el fracaso de las revoluciones, para que la pregunta fuera: supongamos que esas revoluciones hayan fracasado absolutamente. Quiere decir, ¿significa eso que las razones por las cuales en su momento fueron necesarias han desaparecido? Y si la respuesta, como despuesto que entre nosotros va a ser negativa, si la respuesta va a ser que efectivamente los motivos, las razones, no solo no han desaparecido, sino que son cada vez más dramáticas, eso no significa que tenemos que regodearnos en el fracaso, sino que tenemos que
pensar de nuevo y de nuevo y de nuevo, como también dice una frase de un personaje de una obra de teatro de Beckett, que dice: fracasa de nuevo, y una vez más, y una vez más, y en el camino se aprende. De todas maneras, me parece importante, para empezar con una nota no excesivamente festiva ni optimista, me parece importante empezar por hacerse una gran pregunta. Yo, por lo menos, me la hago cada vez con mayor insistencia. ¿Por qué se ha apagado? Se ha apagado. ¿Por qué ha menguado tanto? Casi hasta extinguirse, me animaría a decir, lo que podríamos llamar el imaginario de la revolución. Alguien podría decirme que exagero. Es posible que exagere un poco, simplemente para ir rápido y plantear mi punto. Pero para un marxista se trata, antes que nada, de ser lo más realista posible, de instalarse en el ojo mismo de los conflictos que nos rodean a todos y plantearse las tensiones que en nuestro mundo nos obligan a hacernos estas preguntas también incómodas. Porque es verdad que en la última década, en buena parte de Latinoamérica, se han producido, no es cuestión de negarlo, algunos cambios importantes y seguramente bienvenidos, sobre los cuales de todas maneras después, en la medida que me lo permita el tiempo, quiero decir algo más. Y se han producido esas llamadas revoluciones árabes desde hace algunos años, y se han producido esos nuevos movimientos de resistencia incluso en Europa. Ahí está el movimiento Syriza o el movimiento Podemos en España. Pero también es cierto que han aparecido nuevas, multiplicadas, horrorosas a veces formas de violencia reaccionaria, de fundamentalismos de todo tipo. No me refiero solamente, por supuesto, a los islámicos, de crecimiento, sobre todo, otra vez, en el occidente europeo, de las extremas derechas, de la xenofobia, de nuevas formas de racismo que vienen a sumarse a las clásicas. Formas de racismo como lo que en algún lado Samir Amin ha denominado el nuevo racismo laboral, porque efectivamente pasa, ¿no es cierto?, por la pelea a muerte por los puestos de trabajo. Son todas cosas esperadas, previsibles en el contexto de agudización de la crisis mundial del capital. Pero insisto en que detrás de todas estas contradicciones, de estas tensiones que estamos señalando, en promedio me parece percibir que se verifica un cierto retroceso de un imaginario realmente revolucionario, y que estamos entonces
Esto es un fenómeno dinámico, por supuesto. En los mismos momentos en que yo estoy diciendo esto puede estar cambiando. Pero quiero decir que estamos frente a un fenómeno de una enorme dramatismo, porque se trata de una fenomenal crisis de la cultura en su conjunto. De la tecnología, por ejemplo, se han producido, todos lo sabemos, los hemos discutido hasta el hartazgo, muchos cambios desde las décadas de los 60 o 70. Entre esos cambios están también incluidos estos, entre comillas, fracasos de los que se nos habla, y tampoco podemos hacernos los distraídos frente a veces verdaderas barbaridades que se han cometido en nombre de esas experiencias que han fracasado, que han cometido las burocracias dirigentes, para hablar rápido, de esas experiencias. Cuando menos lo que se puede decir es el hecho de que si esas revoluciones lograron traspasar los límites del capitalismo, nunca pudieron salirse totalmente de la lógica de lo que István Meszaros ha denominado el sociometabolismo del capital, que es algo más que el capitalismo reducido a su lógica estrictamente económica, en el sentido de que es un comando a distancia, como él lo llama, de la vida de los seres vivientes en general. Se despertaron toda clase de sospechas entonces. Hay que buscar la explicación para esto sobre la manera en cómo fueron hechas esas revoluciones y sobre todo sobre la manera en que después de la etapa que podríamos llamar heroica se construyeron las sociedades que debían, y los estados que debían consolidar, profundizar y llevar a las últimas consecuencias lo que Marx hubiera llamado el reino de la libertad post-capitalista. Una de las consecuencias más terribles de esos así llamados fracasos, entonces, y de esas sospechas que estaba mencionando, fue la identificación de esos fracasos y de esas sospechas con el concepto mismo de revolución. Por eso es que me parece que es hora de que volvamos a discutir, recuperemos ese concepto Vamos a ver cuánto duramos con esto. Me cambió la voz. No, perdóneme. No podría conseguir un pasito. Ya que me cambió la voz, la voy a... Digo, me parece que tenemos que volver a recuperar y pensar y repensar cuantas veces sea necesario esto que yo llamaba, estoy citando en realidad a un gran amigo mío, lamentablemente querido, amigo lamentablemente ya desaparecido, el compatriota Nicolás Casullo, este imaginario revolucionario.
veces se ha definido, discutido y deformado de todas las formas posibles desde el punto de vista del marxismo clásico. No puede caber demasiados equívocos, ni malentendidos, ni elasticidades para esa palabra. Es la transformación radical de las relaciones de producción en un sentido plenamente socialista. Es decir, en el sentido de la reapropiación por parte de la sociedad en su conjunto de la lógica misma de la producción y de la cultura en su conjunto, conducente a la paulatina extinción de la sociedad de clases y por lo tanto del Estado. Estas son definiciones que todos conocemos y que se pueden discutir tanto en términos de su posibilidad de realización, se pueden discutir incluso, sería legítimo que alguien quisiera discutirlas en términos de su propia deseabilidad como objetivo histórico, pero que, insisto, son las que corresponden al sentido clásico del concepto de revolución en su acepción marxista, en la acepción marxista de Marx. En este contexto podemos pensar también los cambios que se han producido en la última década o algo así en América Latina, en una parte de América Latina y además en las diferentes sociedades, en los diferentes países. Se trata de experiencias muy distintas, muy difíciles, muy amplias. Muy distintas, muy diferentes, muy difíciles de comparar en sus complejas realidades nacionales y hasta subregionales. Y esos cambios no es cuestión de negar, por lo menos desde mi perspectiva, que son bienvenidos al menos en dos aspectos centrales, muy generales, si ustedes quieren, pero centrales. En primer lugar, han supuesto inevitablemente, incluso a veces más allá de la conciencia de los sujetos, una crisis que yo no llamaría todavía terminal, pero una crisis indudable del sentido común ideológico del neoliberalismo de los 90. Es un primer término. Y en segundo término, han hecho que la palabra izquierda haya dejado de ser una mala palabra como lo era en los 80 y los 90. Y esto también es algo que hay que reconocer y que no se puede negar. Pero no podemos, yo no puedo, con rigurosidad intelectual o política, decir que esos bienvenidos cambios sean revolucionarios en el sentido en que lo decíamos hace un momento. Y es importante que hagamos esta distinción, más allá de las posiciones políticas puntuales, locales, coyunturales, que cada uno adopte según los cálculos que le parezcan más convenientes. Es importante, digo, me parece esta distinción, porque tenemos el peligro adicional de que las palabras revolución e izquierda pierdan absolutamente su especificidad histórica. Es decir,
que queden disponibles para ser utilizadas casi por cualquier tipo de política y con toda seguridad por las políticas que según los casos se llamarían reformistas o bonapartistas o populistas o socialdemocráticas o lo que se quiera decir, que puedan tener mayores o menores tensiones con el gran capital mundial, pero que no se plantean sustraerse a la lógica de su órbita. Entonces es importante, me parece, empezar a replantearse todo esto, y me voy a permitir recordar una famosa frase escrita en 1960 por el filósofo francés Jean-Paul Sartre. Esa frase, bueno, es importante, discutible, el importante texto que se llama La crítica de la razón dialéctica, y es esa frase que dice: el marxismo es el horizonte filosófico insuperable de nuestro tiempo. ¿Qué podrá querer decir Sartre con esta frase? Que no podría ser eventualmente superado en otro tiempo, que no podría ser eventualmente sustituido por otro horizonte filosófico mejor, que por sí solo el marxismo es suficiente para comprender todas las complejidades del universo, de la historia, del ser y la nada, ya que citamos a Sartre, incluso de la sociedad y de lo político. Por supuesto que no. Por supuesto que Sartre no puede querer decir esto tan rápido. Por supuesto que él tiene que recordar muy bien que el mismo Marx no se conformó nunca con el marxismo así, cerradito, y que tuvo la a medias ironía y a medias enorme verdad de decir: yo no soy marxista. Por supuesto que él no tenía por qué ser marxista, él estaba inventando eso que después se llamó el marxismo, ¿cierto? De la misma manera que yo les digo siempre a mis alumnos: miren, Edipo no tenía ningún complejo, él era Edipo. El problema del complejo de Edipo es nuestro, no de Edipo. Marx no tenía el problema de ser marxista. Él estaba inventando eso que después nosotros retroactivamente le atribuimos. Marx fue un hombre siempre, uno de los hombres, como dijo alguien, más cultos del siglo XIX, y me parece que del XX también, ya que está, de lo que va del XXI, y que estuvo siempre abierto al debate con todo el pensamiento que le era contemporáneo y con todo el pensamiento histórico. Es asombroso. Hace poco tuve oportunidad de leer un libro, no está desgraciadamente aún traducido al castellano, que revisa en 800 páginas todas las referencias de Marx a través de toda su obra, las referencias y los análisis que hace Marx a través de toda su obra a la literatura mundial, desde Homero y los trágicos griegos, por supuesto pasando por Shakespeare y Cervantes, para leer el cual aprendió castellano, porque lo quería leer en el original, aprendió español, para leer el Quijote, así como por supuesto aprendió griego para leer a Homero o a Sófocles. Se conocía de memoria y de atrás para adelante a todos los grandes poetas latinos, y por supuesto de ahí en más toda la literatura occidental y una parte importante de la oriental se la sabía perfectamente.
Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, porque frente a estos fracasos que se nos decían de los movimientos y de las revoluciones hechas en nombre del marxismo, hay que oponerle este ejemplo que puede parecer anecdótico, pero que indica esto que se dijo muy bien esta mañana, que indica no la sensiblería falsamente renacentista de que a Marx nada de lo humano le era ajeno, sino eso que se dice cuando se dice que a Marx le interesaba tomar al hombre desde su raíz, que este pensamiento radical significaba para él llegar a la raíz de todo lo humano, y eso quiere decir a lo bueno y lo malo, a la conciencia de que también el mal es parte de lo humano y que la historia es ese conflicto entre lo que genéricamente podríamos llamar, que lo podemos especificar mucho más, por supuesto, el bien y el mal. ¿Y por qué digo que es importante tomar en cuenta esto en una época como la que nos ha tocado vivir? Por el sencillo hecho de que entonces llegamos a la conclusión de que antes de cualquier otra cosa, el marxismo no es una teoría económica, no es solamente una sociología, no es otra teoría de la historia, no es otra filosofía política, mucho menos es una epistemología o un método de investigación. El marxismo es una enorme empresa civilizatoria. No solo es una enorme empresa civilizatoria, es la única que nos queda en el contexto actual. Quiero decir, en el mundo en general. Entonces, esa frase de Sartre quiere decir 4 o 5 cosas mucho menos pretenciosas que la pretensión de que con el marxismo se puede explicar cualquier cosa, pero mucho más importante que esa pretensión hueca. Quiere decir, primero, que el marxismo es la más consistente teoría crítica del capitalismo que tengamos hasta el día de hoy, y que como hasta nuevo aviso estamos en el capitalismo, y ese sigue siendo nuestro horizonte epocal. Entonces, por eso también el marxismo es el horizonte, esa crítica radical, más consistente que ninguna otra del capitalismo, es el horizonte no solamente último, sino inevitable de nuestro tiempo. Y mucho más hoy, por supuesto, en la década del 60 en que Sartre escribió esa frase. Segundo, quiere decir que la teoría crítica, que también consistentemente ha hecho consciente para todos nosotros que se trata de la teoría de una práctica, no de una teoría pura que podría, por ejemplo, refutarse con una mejor hipótesis o una simple argumentación lógica superior, sino que se prueba permanentemente a sí misma en el curso de su praxis, de su puesta en acto, es decir, en el curso mismo de la historia. Tercero, quiero subrayar otra palabra, es una teoría crítica. También en el sentido
etimológico de esa palabra, que es el de poner en crisis las ideas recibidas, los sentidos comunes, las ideologías dominantes, las hegemonías inmovilistas o conservadoras de lo real. Crítica radical de todo lo existente, dice célebremente Marx, en función de una praxis transformadora e inseparable de ella. ¿Cuántas veces hemos citado hasta el cansancio la tesis 11 de Foucault? Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo, de lo que se trata ahora es de transformar. ¿Qué está diciendo Marx? Que no hay que hacer más filosofía, que hay que tirar la teoría por la ventana y dedicarse a una suerte de activismo irreflexivo a tontas y a locas, rompiendo todo y transformando cualquier cosa de cualquier manera. Por supuesto que no. Está diciendo algo mucho más radical que eso. Está diciendo que la transformación del mundo, en este sentido revolucionario de construcción del socialismo que decíamos antes, es una condición sine qua non para su más profundo conocimiento, y que es sólo en la medida en que esa transformación se realice cotidianamente que se abren nuevas perspectivas, que se abren nuevos interrogantes para hacerle a la realidad. Y se puede ponerse a pensar en las respuestas para esos interrogantes, si quiere decir también lo contrario, quiere decir que el ponerse a pensar esas respuestas, que el plantearse esos interrogantes, forma parte ya de esa transformación de la realidad, porque modifica de manera sustantiva nuestra relación con el aparato simbólico ideológico que recubre las interpretaciones de la realidad. Entonces, hasta en esa pequeña frase, que por supuesto tiene por detrás un enorme y complejísimo razonamiento, hasta en esa pequeña frase, en ese pequeño renglón, vemos en funcionamiento esa dialéctica radical de la que hablaba Marx. Y cuarto, pido disculpas si me repito, no voy a decir y cuarto porque hay un quinto. Cuarto, pido disculpas si me repito, es una teoría y una práctica revolucionaria. Se puede discutir qué quiere decir esto, de qué maneras habría que redefinirlo o replantearlo. Pero para permanecer dentro de la lógica de esa teoría y de esa práctica, hay que empezar por aceptar el objetivo de una transformación radical de las relaciones de producción dominantes en nuestro horizonte capitalista, y no solo las de distribución o las del régimen jurídico político, etc. El objetivo, esta es otra palabra que en las últimas décadas ha intentado ser desacreditada de todas las formas posibles, el objetivo es el comunismo. Y eso significa, por lo menos, la reapropiación por parte de la humanidad en su conjunto de esos bienes comunes expropiados por las clases dominantes, que van desde la propia producción económica hasta el Estado, pasando por la ciencia, el arte, la cultura, lo que ustedes quieran citar. No basta entonces con una práctica meramente progresista o reformista, por más radical que sea. El capitalismo como tal puede ser más o menos peor, pero no es reformable.
quinto es esta teoría crítica, una teoría y una práctica, debería serlo por lo menos, crítica de sí misma. El marxismo forma parte de aquel todo lo existente que debe ser sometido a esa crítica radical. La propia lógica de su teoría y de su práctica lo obliga a ejercer la permanente crítica de sí mismo, justamente para afinar cada vez más su estatuto de crítica de todas las relaciones humanas existentes y de las que el marxismo forma parte irrenunciable. Jamás podría ser marxista un conjunto de recetarios rígidos, de leyes de hierro, de la historia, de preconceptos o de prescripciones infalibles para la acción política. Es precisamente en ese contexto que Sartre escribe, por ejemplo, entre muchos otros que han dicho cosas similares, esa famosa frase que no casualmente forma parte de un libro que se titula Crítica de la razón dialéctica. Crítica a un marxismo congelado, decía él, reducido a un esquematismo reduccionista que pretende tener respuestas prefabricadas para todo. Eso es todo lo contrario de un pensamiento crítico y antidogmático. Todo esto en lo que yo he insistido casi obsesivamente sobre el término crítica es porque me parece que es efectivamente el núcleo central, el eje irrenunciable de lo que todavía pueda pensarse a propósito del marxismo. Crítica, y voy a agregar otro término, negatividad crítica. Esto es algo que Marx aprendió en el mismísimo Hegel, y más aún le sirvió para criticar profundamente a su maestro Hegel, porque era Hegel, ya en la fenomenología del espíritu, el que dice esos famosos tres momentos, ¿no es cierto?, de la matriz del movimiento de la dialéctica: afirmación, negación y negación de la negación. Es el momento negativo el que es verdaderamente crítico y sobre el cual hay que reconstruir la Orfeum, todo eso. Es el momento en que un particular se niega a admitir que lo actualmente existente sea todo lo posible. Y encima se pretende darle el rango de universalidad, de falsa universalidad, como hubiera dicho un gran pensador de la escuela de Frankfurt, Theodor Adorno. Entonces, el instalarse, casi me animaría a decir que en este sentido, que es el mejor sentido que el propio Marx rescata de todas esas extraordinarias lecturas que él hizo de la literatura occidental, en este sentido el marxismo es un pensamiento trágico, es un pensamiento, quiero decir, que se instala en el corazón mismo de un conflicto que dentro de los límites del sistema no tiene solución posible y que solo puede sacar de ahí la conclusión de que es alterando profundamente los límites de ese sistema que va a poder encontrarse una solución para ese conflicto, no necesariamente el final de todos los conflictos posibles de lo humano. Es así que hay que entender desde una perspectiva marxista, me parece, y Marx no se privó de hacer múltiples referencias a la tragedia. En los Grundrisse, en un famoso pasaje que después se publicó aparte como el estudio sobre las sociedades precapitalistas, Marx se hace una pregunta aparentemente ingenua. Dice: ¿cómo es posible que obras como la Homera de Ilíada, la Ilíada de Homero,
O las tragedias de Sófocles, productos de una cultura, de una sociedad tan absolutamente diferentes, incomparablemente, inconmensurablemente diferentes a la nuestra. Otro modo de producción, otro régimen político incomparable. ¿Cómo es posible que productos de esa sociedad tan distinta a la nuestra nos sigan conmoviendo hasta dejarnos sin aliento? Y él responde varias cosas, pero hay una que responde que es muy curiosa, porque dice, lo que pasa es que es el retorno de la infancia de la humanidad. Hay una insistencia de lo trágico que supone que cada tanto, cuando llega a límites como los que ya hace rato que hemos llegado en nuestro sistema capitalista, cada tanto la humanidad tiene que plantearse la necesidad de volver a refundarse a sí misma. Y ese es el momento verdaderamente trágico en que la humanidad percibe que está instalada en un conflicto que parece no tener solución. Y esa conciencia es absolutamente necesaria para que se pueda empezar a pensar en otra cosa. Como digo yo a veces, se pueda empezar a pensar no solamente en qué clase de capitalismo tenemos para nuestra situación, sino en que si lo que queremos, y no solamente lo que queremos, lo que podemos tener es el capitalismo. Lo que podemos, digo, frente a la realización que todo el mundo ya debería poder percibir de que como está el capitalismo nos conduce al desastre. Todo esto ha sido un problema para el marxismo desde su nacimiento y a todo lo largo del siglo XX. El marxismo se tuvo que pensar a sí mismo simultáneamente como un proyecto revolucionario en el sentido más estrictamente político y económico, y a la vez como una, entre comillas, revolución filosófica y cultural en todos los otros órdenes, en todos los planos civilizatorios. Las urgencias y las catástrofes del siglo XX muchas veces impidieron que esos dos registros se articularan equilibradamente. Después de la desaparición de los grandes fundadores y de sus prolongadores, de hombres como Lenin, como Gramsci, como Trotsky, con muy pocas excepciones, pareciera haberse producido una suerte de bifurcación entre un marxismo economicista y politicista y un marxismo que podríamos llamar culturalista, o filosófico, o superestructural. Bueno, ahí tenemos la célebre trabajo de Perry Anderson sobre lo que él denominó, bueno, él popularizó como marxismo occidental, aunque la expresión original es de Merleau-Ponty en Las aventuras de la diadema. Digo, muy pocas veces y muy parcialmente pudieron juntarse equilibradamente esas piezas del rompecabezas marxista. Esto se agravó, por supuesto, como era natural después de la caída de los llamados socialismos reales. Pero esto nuevamente es algo que tenemos que volver a ponernos a pensar muy seriamente. Planteado todo esto, y se me termina el tiempo, hay una interminable lista de cuestiones que deben ser pensadas, que
están siendo pensadas, algunas de ellas por lo menos. Solo me permito apuntar lo más rápido que pueda algunas que me han preocupado personalmente, que por supuesto no solamente a mí, por suerte, en los últimos años. Primera cuestión, lo acabo de decir, no voy a abundar demasiado, el marxismo tiene que profundizar su diálogo, todo lo conflictivo y ríspido que sea necesario, con otras vertientes de la cultura y del pensamiento. Porque está en condiciones de hacerlo desde una, me voy a permitir esta palabra para hablar rápido, desde una superioridad de su plataforma, de su punto de vista, no necesariamente de todos sus contenidos, de su lógica misma, de su propio modo de producción de un saber y de una orientación para ese saber. Una de las primeras cosas que yo aprendí en mi militancia juvenil en algún partido marxista es que el marxismo no es una concepción del mundo, es una guía para la acción, y esa es su diferencia específica. Necesitamos volver a pensar, lo está haciendo mucha gente, estoy haciendo un enunciado retórico para que no nos olvidemos, sobre todo en nuestra condición de latinoamericanos. Necesitamos volver a pensar, refinar, enriquecer, complejizar categorías como imperialismo, neocolonialismo, etc. Han aparecido, soy consciente, múltiples nuevas formas de lucha antiimperialista, anticolonial, postcoloniales, étnicas, de género, ecologistas, de los marginales e inmigrantes ilegales, los sin papeles, que sin duda exceden los parámetros clásicos de la lucha de clases, aunque, y enseguida me voy a permitir volver 2 palabras sobre esto, están siempre en última instancia sobredeterminadas por esa fractura esencial. Se han producido en las últimas décadas muchas novedades teóricas, filosóficas, de las que los marxistas no podemos darnos el lujo de ser ignorantes, pero sobre la que también tenemos que estar precavidos desde nuestra propia plataforma, porque muchas de ellas, las corrientes filosóficas llamadas posmodernas, postestructuralistas y demás, han supuesto una veces irreflexivo rechazo de Marx, pero se han tenido que confrontar siempre, para volver a la famosa frase de Derrida, con ese fantasma. El problema es que en esa confrontación han empezado por considerarlo un fantasma. Tal vez sea tiempo de que demostrarles que los fantasmas cada tanto se despiertan, ¿no es cierto?, y vuelven a las andadas. Está la famosa cuestión nacional. Siempre ha sido una preocupación para el marxismo eso, desde el mismísimo Marx y la revolución de 1848 europeas, pero por supuesto que cada vez hay que volver a plantearla en su propio momento histórico, en estos tiempos de la pésimamente llamada globalización. Saminamín traduce eso con mayor precisión por mundialización de la ley del valor del capital, con todo lo que eso implica, porque si no parece que estamos hablando, bueno,
de uno de esos fenómenos de la gran cultura abstracta que sucede cada tanto en la historia. Entonces, gracias a Dios ahora tenemos internet y podemos enterarnos de todo lo que pasa en el mundo y demás. Bueno, no, hay algo por detrás de eso bastante más material y duro, para volver a una discusión que se planteó esta mañana, ¿cierto? Es necesario operar, pensar una extensión de la teoría marxista clásica de la ideología, me parece. A partir ya no de esas imperfectas metáforas que el propio Marx hizo en algún momento, eso que se dio a llamar la metáfora visual de la cámara oscura que pierde la imagen, o la metáfora arquitectónica del edificio, de la superestructura que se levanta sobre los cimientos de la base económica, sino de una matriz mucho más rica del propio pensamiento de Marx. Y estamos acá celebrando ese libro que se llama El Capital, que es, por supuesto, el famoso capítulo sobre el fetichismo de la mercancía, en el capítulo 1, el tomo 1 de El Capital, ¿verdad? Ahí hay una matriz absolutamente compleja de la cual partir y riquísima de la cual partir para avisorar el problema, la lógica misma de lo ideológico de una manera mucho menos reductiva o reduccionista. Se ha hecho en el siglo XX un gran trabajo desde muy distintos puntos de vista. Yo tengo una hipótesis particular. Me parece que en ese terreno es casi, diría, un terreno privilegiado donde la teoría psicoanalítica tiene mucho para decir a propósito del funcionamiento de la ideología, del fetichismo, ¿no es cierto?, en el inconsciente mismo, en la subjetividad misma. Estoy pensando en trabajos como los de Frederick Jameson o Slavoj Žižek, ¿verdad? Y algo que es también importante pensar para no quedarnos con la idea de que las ideas de Marx a propósito del fetichismo de la mercancía se pueden acantonar a una mera argumentación más o menos técnica que tiene que ver con el funcionamiento de la economía capitalista. No, el fetichismo de la mercancía y las configuraciones ideológicas a que da lugar es el mundo. Eso es el mundo del capital. Eso es la manera como todos conscientemente nos pensamos el mundo. Es bueno saberlo, es bueno que seamos conscientes, pero hagámonos cargo, porque tiene un poder infinito y es la lógica misma de funcionamiento de la realidad. Hay un montón de otras cosas que podríamos pensar, pero insisto en que se termina el tiempo. Quiero redondear, redondear nada. No hay nada que redondear. Quiero simplemente poner punto final, que no es lo mismo que terminar, simplemente porque el tiempo nos obliga, con la discusión, con una referencia brevísima, no más de 3 o 4 minutos, a la discusión ya canónica sobre el sujeto de la revolución, la subjetividad revolucionaria que acá está puesta en juego. Y estoy, perdónenme que lo diga así, estoy haciendo una excesiva concesión diciendo el sujeto. No me gusta esa palabra, no me gusta esa palabra. Prefiero en todo caso pensar en las distintas lógicas de construcción de sujeto que porque yo quiero llamar la atención sobre algo. También en las últimas décadas se le ha criticado al marxismo y al propio Marx eso que dio a llamarse el sustancialismo a propósito, ¿no es cierto?, del sujeto de la historia.
el pensamiento posmoderno, con su fragmentarismo, sus ideas de el sujeto disperso, el sujeto rizomático, el sujeto disuelto en el significante y todas estas cosas, por contraposición, bueno, el marxismo tiene un sujeto preconstituido, teleológico, que ya sabe, es casi, digamos, como si fuera una teología. Mucho habría que discutir sobre el problema de la teología política, ahora tan de moda, pero bueno, es como una teología que ya sabe de antemano cuál es el sujeto y a dónde va a parar. Bueno, por favor, a mí me deben haber arrancado unas cuantas hojas de mis libros de Marx, porque yo no vi en ninguna parte eso. No soy un erudito de ninguna manera, ni siquiera puedo decir que me he leído todo Marx, los megas, no está terminado, bueno, pero no está terminado. Entonces, vamos a tomarnos en serio esta cuestión. Vamos a tomarnos en serio, por ejemplo, algo sumamente interesante que dice Lukács en Historia y Conciencia de Clase, para ver si estos posmodernos no son, en realidad, no se los puede correr. Marx mismo no los podría correr siendo más posmodernos que ellos si se pudiera aplicarle al pobre Marx ese epíteto. Porque finalmente, ¿de qué estamos hablando? En la famosa dialéctica del en sí y el para sí, ¿no es cierto? Que Lukács retoma de Marx, que a su vez la había retomado de Hegel, por supuesto, y entonces el razonamiento que hace Lukács, no con estas palabras, yo lo voy a parafrasear como pueda, y más o menos el siguiente. Si el proletario se vive a sí mismo como objeto, en tanto está inscrito en la lógica del capital como mercancía, fuerza de trabajo, productora de plusvalía, todo eso que ya sabemos, tiene que construirse a sí mismo como sujeto, se experimenta a sí mismo como objeto, tiene que construirse como sujeto, en ese pasaje del en sí al para sí. ¿Y cuál es la práctica, la praxis que construye en buen marxismo al proletario como sujeto? La lucha de clases, no hay otra. Es en el curso de la lucha de clases que se construye ese sujeto. Y fíjense ustedes, y esto es importante por algún compañero, en estos días teníamos esta discusión, por la crítica al concepto de totalidad. Se critica al marxismo como totalitario en sentido conceptual, no hay tiempo para el sentido político, por partir de este concepto de totalidad, que es un concepto de totalidad en permanente apertura y construcción. Entonces, el proletario se construye a sí mismo como sujeto en el curso de la lucha de clases. ¿Y cuándo termina esa construcción? Cuando, presuntamente, triunfe en la lucha de clases, es decir, en el comunismo, cuando ya no hay más clases. Entonces, es el sujeto que está permanentemente en movimiento construyéndose a sí mismo. Esa es la diferencia específica con cualquier otra, y por eso me resisto a hablar de sujeto. Y sigue construyendo. Si yo tuviera que decir, voy a cometer una herejía tremenda, si yo tuviera que decir en la teoría marxista cuál es el sujeto, diría, miren, es un sujeto que no es nadie, que no es un sujeto en el sentido ni individual ni colectivo del término, sino que es un movimiento que se llama lucha de clases. Ese es el sujeto de la historia que le asigna su lugar a todos los otros sujetos. Entonces, por supuesto que hay una multiplicidad de sujetos, pero están todos ellos marcados. No se trata de desestimar, de desconocer, de dar vuelta a la cabeza a la extraordinaria riqueza de los movimientos sociales, de todas esas otras subjetividades colectivas de las que se ha estado hablando en estos días, sí de no perder de vista, me parece, cuál es
la lógica íntima, la lógica secreta, la construcción íntima y secreta que podría unificar en su diferencia todas esas pluralidades. Y esa lógica íntima y secreta está dado por ese núcleo duro de la fractura práctica fundante del capitalismo, que no es otra que la lucha de clases. Bueno, perdón que me tomé, me parece un poco más de lo que me correspondía. Les agradezco mucho la atención y por supuesto.